Vamos a oír la palabra de Dios, San Juan capítulo 17 y versículo 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean en nosotros. Aleluya. Para que sean en nosotros uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo, y la gloria que me diste, les he dado para que sean uno, como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos que me han conocido, que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y lo seguiré manifestando, para que el amor con que me has amado está en ellos y yo en ellos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. El día de hoy les comparto la tercera predicación sobre San Juan capítulo 17. Los dos últimos domingos les prediqué acerca de este tema o de este capítulo, y donde vimos la oración más larga y con más contenido que expresó nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos dado cuenta que tenemos el privilegio de poder oír esta oración que el Señor hizo en voz alta. En primer lugar, para que el Padre lo escuchara. Sabemos que el Padre responde positivamente a todas las peticiones que Jesucristo le hizo y aún le hace como intercesor. Pero también, amados hermanos, es una oración que Jesucristo nos permite escuchar. Ustedes de repente ha escuchado cuando alguien ora por usted en voz alta, y es una gran bendición, aleluya. En los primeros 5 versículos nos dimos cuenta que Cristo oró por sí mismo, para que Él fuera glorificado. En los versículos del 6 al 19, escuchamos cómo Jesucristo oró por los discípulos para protegerlos, para mantenerlos seguros, para que se sintieran satisfechos en su relación con Jesucristo. Y hemos llegado al versículo 20, y hoy nos daremos cuenta que en esos versículos, del 20 al 26, Jesucristo ora por su iglesia, para que la iglesia fuera una. Hermanos, son unas cuantas horas para que Él fuera crucificado. Y su última petición, por lo tanto, que le está pidiendo al Padre, es que su iglesia sea una. Y le comento que aún la iglesia primitiva luchaba para mantener esa unidad, como también la iglesia de hoy en día, cómo luchamos para mantener esa unidad por la cual el Señor Jesucristo oraba. Hermanos, hay muchos versículos en la Biblia en el cual se hace mención de la unidad, la cual es la voluntad de Dios. Es tan fácil dividirnos, es tan fácil cada quien ahora sí hacer su propia tribu y ponerse aparte de todos los demás. Pero quiero compartir con ustedes rápidamente algunos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la unidad. Si no los pueden contar rápidamente, solamente escuche, porque los voy a leer de manera rápida. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 11, dice: y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. ¿Verdad? En un momento de necesidad se juntan como un solo hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 12, dice: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles
un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. El Salmo 133, versículo 1, es conocido de todos de nosotros. El Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En Sofonías 3, versículo 9, dice la palabra: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, el Señor dijo las siguientes palabras: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En Romanos 15, versículo 5, dice la palabra: pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1, versículo 10 dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y el último versículo en Filipenses 2, versículo 2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aleluya. A modo que les compartí rápidamente varios versículos en el cual Dios hace énfasis de su deseo, de su voluntad, de que nosotros seamos uno, de que su pueblo sea un solo pueblo. Ahora quisiera entrar de lleno al estudio del día de hoy. Estamos del versículo 20 hasta el versículo 26 de San Juan capítulo 17. Y Jesucristo en el versículo 20 está diciendo que Él no está rogando solamente por eso, es decir, los que estaban con Él en aquel entonces escuchando su oración. ¿Por quién oraba? Siga leyendo. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Ahí es para que digamos amén, gloria a Dios. Porque en ese versículo Jesucristo está orando por los que habríamos de creer. Me hace recordar lo que dice el Salmo 22, versículo 31, donde dice en 22, versículo 31, donde dice el salmista que ellos proclamarán la justicia a un pueblo que aún no ha nacido. Gloria sea el nombre de Dios. Y luego en el Salmo 78, versículo 5 al 6, dice, hablando de Dios, que Él ha decretado estatutos para Jacob y ha establecido la ley en Israel, la cual Él ha mandado a los padres enseñarle a los hijos, para que la próxima generación los conozcan, aún los hijos que están por nacer, para que ellos igual le instruyan a sus hijos. Dios está interesado de que su verdad se conozca de generación en generación. Aleluya. A modo de que los que aún no tienen hijos deben de estar orando por ellos para que ellos conozcan al Señor. Ore por sus hijos si los tiene, y si aún no los tiene, ore de manera avanzada por ellos. Ore por los nietos, y aún si no los tiene, está orando por ellos para que ellos también conozcan la verdad del Señor.
Miren, hermanos, en el versículo 21, Jesucristo está orando y dice así: que todos sean uno. En el versículo 22 sigue orando diciendo: para que sean uno así como nosotros somos uno. En el versículo 23 continúa orando y dice: para que sean perfectos en unidad. La idea es de que a Jesucristo le importó tanto la unidad, y aún le importa tanto la unidad, que la noche antes de ser crucificado, porque era un jueves que está orando, y luego a las 9 de la mañana lo van a crucificar. Pero esta misma noche lo van a arrestar y lo van a estar torturando, lo van a estar persiguiendo. Le queda poquísimo tiempo y en su corazón tiene una grandísima carga, pidiendo que nosotros, que habríamos de creer, fuéramos uno. ¿Por qué no entramos de una vez a este pasaje? Quiero compartirle 4 verdades acerca de la unidad. La primera verdad es esta: que la unidad incluye a todos los verdaderos cristianos. Versículo 21 al principio dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesucristo no solo quiere que nos llevemos bien con otros cristianos, o nos llevemos bien con aquellos que digamos, ay, pues me cae muy bien, sino que nosotros seamos unidos con todos aquellos que son verdaderos cristianos. Todo verdadero cristiano es un hijo de Dios, y sin importar el nombre de la iglesia o la denominación, la Biblia dice que nosotros pertenecemos los unos a los otros. Se habla de la iglesia universal, que significa la iglesia en todo el universo, la iglesia que es internacional. Nosotros tenemos hermanos en Cristo, no solo en Estados Unidos, pero en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Tenemos hermanos en Cristo allá en Asia, en la China, a pesar de que son perseguidos, en Uganda. Tenemos hermanos en Cristo, hermanos que están en países asiáticos, en países africanos. Tenemos hermanos en Cristo que se encuentran por allá en Australia. Algunos donde hay mucho crecimiento en la iglesia, y algunos en los cuales la iglesia está decayendo, como en los países europeos. Pero todo aquel que clama en el nombre de Cristo, que confía que Cristo murió en sus pecados, que ha recibido al Señor, se ha arrepentido de la idolatría, de la vida mundana, es un hijo de Dios y por lo tanto es nuestro hermano. Aleluya. Y Cristo oró para que nosotros, aunque fuéramos de diferentes movimientos, fuéramos uno. Quiero darle 3 consejos rápidamente acerca de esta unidad en este punto. Una sería que evitemos el extremo una separación al extremo. Una separación al extremo. Lo que quiero decir con esto es que a veces hay cristianos o a veces hay iglesias que creen que solamente su iglesia es la única. Solamente ellos son salvos, son los mejores. Les podría dar, por ejemplo, el ejemplo de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica, no me refiero a la apostólica romana, eso es otro tema, ¿verdad? Me refiero a una que se llama la iglesia apostólica. A veces le conoce su doctrina como la doctrina de la unicidad, a veces son conocidos como los solo Jesús. Son tan extremistas ellos de que si a un cristiano se deja confundir y va y visita y llega a ser parte de esa iglesia, lo quieren volver a bautizar, le van a decir que su bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es válido. Para ellos solo el bautismo que ellos hacen en el nombre de Jesucristo
cuenta para con Dios. Están a un extremo, hermanos, que la verdad dudo que realmente hasta sean cristianos, hermanos. Cuidado con aquellos que creen que son los únicos. Evite una separación al extremo. Pero también evite el ecumenismo, que es un error de manera contraria. Hermanos, ha habido un gran movimiento de querer hacer a un lado la doctrina y solamente hacer énfasis en el amor o solamente hacer énfasis en la oración. Ahora, no se confunda, la oración es súper importante, como también lo es el amor, pero cuando no hay doctrina, cuidado, hermanos. Fíjese que la unidad por la cual Cristo oraba, Él la basaba en la doctrina, la basaba en la verdad de la palabra. Por eso San Juan 17, versículo 17 dice, orando Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así como oraba por la unidad, oraba por su santidad. A modo que solamente aquellos que han nacido de nuevo son salvos y solamente con ellos queremos buscar la unidad. Hay un movimiento falso, antibíblico, se llama el Concilio Mundial de las Iglesias. Ahí están metidos los católicos romanos, están metidos la iglesia anglicana, están metidos algunos de los presbiterianos, algunos de los bautistas, algunos de los metodistas. Y cuando digo algunos, no todos, algunos. Y ellos están de acuerdo en todo porque sinceramente no creen en nada, porque no tienen nada de doctrina. Con tal que digas que crees en Dios, con tal de que tengas amor en tu corazón, con eso y es todo, hermanos. Pero no creen que Jesucristo es el único camino a Dios. La otra cosa que le quiero decir, hermanos, que no confundamos la unidad con la uniformidad. ¿Y qué quiero decir con esto? La uniformidad, pues es parecida a la palabra uniforme. Y uniforme, usted entiende esa palabra, a veces en nuestros países de origen, cuando los niños van a la escuela, se van en uniforme. Y a veces en las iglesias, hay iglesias que, por ejemplo, que quieren que el grupo de alabanza toque como con un uniforme, que todos tengan el mismo color de pantalón, o las mujeres pues la falda del mismo color, que la camisa o la blusa sea el mismo color, o de repente si el grupo de jóvenes pasa a cantar un canto, pues vienen como uniformados. Pero le digo una cosa. Estar uniformado no es lo mismo que tener unidad. Yo puedo estar uniformado y no puedo estar unido, quizás con mis hermanos. Porque la unidad viene desde adentro, aleluya. No estoy en contra de que se pongan uniforme, un ministerio, quieran todos pasar y traer el mismo color. No soy ni a favor ni en contra. Pero nada más no pensemos porque alguien se ponga cierto uniforme, que eso significa que está unido. Entonces, hermanos, Jesucristo oraba por la unidad. Y es la unidad de los verdaderos creyentes, aleluya. La segunda verdad que le quiero compartir es esto, hermanos. Que nuestra unidad debe seguir el modelo de la unidad que hay dentro de la Trinidad. La Trinidad es nuestra doctrina. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, dentro de la Trinidad hay tres personas, es una misma esencia, pero el Padre, Él es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y cada quien tiene su rol. El Padre no es exactamente el Hijo. El Padre envió al Hijo, mas el Hijo fue enviado por el Padre. El Hijo murió en la cruz del Calvario, el Padre no murió, ni tampoco el Espíritu Santo. Después de que el Hijo murió y resucitó al tercer día, ascendió después de 40 días al cielo, aleluya. Intercede por nosotros. El Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros.
quien viene después por nosotros, o sea que la tierra se llama Jesucristo. Entonces entendemos que cada uno tiene su distinción, pero en su esencia son uno, aleluya. Y esa unidad en esencia es la cual nosotros debemos de imitar. Es decir, no todos vamos a ser exactamente igual el uno como el otro. Qué bueno que hay varones y qué bueno que hay mujeres. Qué bueno que hay adultos con aquella experiencia que pueden dar consejos. Qué bueno que hay jóvenes que tienen energía. Qué bueno que hay niños también, gloria a Dios. Hermanos, y entonces el versículo 21 dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno. ¿En qué? En nosotros. Esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo. El Padre envió al Hijo, es verdad que lo envió, pero el Hijo también dijo: no me quitan mi vida, sino que yo la pongo. Vino de voluntad. Aquí no estamos creyendo que Jesucristo fue enviado por el Padre a la fuerza. No, no. Estuvieron de común acuerdo, aleluya. Qué ejemplo a seguir, hermanos. Usted ha conocido quizás alguna familia que es muy unida, y eso es algo, dice, wow, yo quisiera ser como aquella familia. Pero hermanos, no hay mayor unidad como la unidad que vemos entre el Padre y el Hijo, por no decir también el Espíritu Santo. La tercera verdad que les quiero compartir es que el propósito de la unidad es el evangelismo. ¿Cómo dije? El propósito de la unidad es el evangelismo. Dios quiere que seamos uno, no solo para que digamos, ay, usted es tan buena gente, hermano, ay, hermana, usted es a todo dar, qué bien nos llevamos, aunque eso es bonito también. Pero esa unidad es un atractivo ante el mundo, para que el mundo diga, wow, yo no tengo esa unidad en mi familia o con mis amistades. Yo quisiera participar y tener esa clase de comunión. Yo quisiera poder convivir con las personas con esa sinceridad que tienen los cristianos. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 21. 21, un poco como a la mitad. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque el mundo necesita saber que el Padre envió al Hijo, aleluya. Para que el mundo crea, gloria sea a Dios. Sabe que cuando la unidad es fracturada dentro de una iglesia, cuando llega a haber división entre cristianos, el mundo se da cuenta, tarde que temprano. Y el mundo entonces dice, no, pues, ¿para qué voy? ¿Para qué los visito? Si entre ellos no se llevan bien, ¿para qué me voy a ir a meter? ¿Quién quisiera ir a visitar a un hogar donde todos andan peleando? Yo no sé si usted alguna vez ha visitado a algunos amigos, a algunos parientes, y usted va porque usted la quiere pasar bien, porque van a convivir, porque van a platicar, y entonces llega para allá y encuentran que están discutiendo y se están echando. No se pueden ni aguantar, están tan airados y enojados que se están echando indirectas y hasta directas, y uno dice, híjole, ¿yo para qué me vine a meter aquí? Como dije, no, mejor no vengo, mejor no vengo. Si entre ellos se tratan de esta manera, que son familia, ¿cómo me van a tratar a mí si en algún punto salimos en desacuerdo? Hermanos, por lo contrario, es bien atractivo cuando nos damos cuenta que en una familia o en una iglesia hay unidad. Eso es de mucho valor delante de Dios y en este mundo. Porque en el mundo todos andan divididos. Es verdad que ya se acabaron las elecciones,
del 2020 en Estados Unidos, pero este país, Estados Unidos de América, está súper dividido. Por un lado los republicanos y por el otro lado los demócratas. Hay divisiones no solo en las áreas políticas, en cuanto a las razas. Están de la raza afroamericana por un lado, los blancos por otro lado, los latinos a veces no sabemos dónde quedamos, ¿verdad? A veces por un lado, a veces por otro lado, hermanos, en fin, ¿verdad? Los asiáticos también están, digamos, aislados en su lado, también se sienten discriminados. Los hindúes están en su propia cultura. Hay grandes divisiones. Están los ricos, están los pobres, que casi no se cruzan. Y qué bonito cuando en la iglesia, hermanos, se cruzan aquellos que tienen más dinero con aquellos que tienen menos. Se cruzan aquellos que quizás hablan un idioma, otros quizás hablan otro idioma. Que se cruzan quizás personas que son de otras partes. Gloria sea a Dios por esa unidad, porque lo que nos une es Jesucristo, aleluya. El mundo ve eso y dice, yo quiero de eso. Porque el mundo anda buscando la unidad, porque ellos andan ahí, que las Naciones Unidas quiere que se unan, porque están todos peleando. En cualquier momento va a lanzar una bomba a algún país, si no es Irán, es Corea del Norte, y hay todo tipo de tratados para detener el avance de las bombas nucleares. Existe el Consejo Mundial de la Salud, queriendo promover la salud a nivel mundial. Qué bueno, hermanos. Pero a veces no nos podemos poner de acuerdo entre países, hermanos. La unidad se ha de ver en la iglesia, aleluya. Se ha de ver. Qué terrible cuando en la iglesia hay desunión. Cuando hermanos hablan en contra de otros hermanos, se sienten ofendidos por algo que sucedió, quizás se lo imaginaron, quizás era un detalle y lo hicieron más grande, no lo sé. Pero lo más terrible todavía es cuando el cristiano luego va a su área de trabajo y ahí está trabajando quizás en una fábrica, y por tanta confianza y amistad que tiene con un inconverso con el cual ha trabajado por años, le empieza a contar los problemas de la iglesia y le dices, no, pues hay una persona en la iglesia y se llama fulano y es así y es asá y fíjate lo que dijo y habló del otro, no sé qué tanto, y el inconverso oyendo. Y si usted cree que al otro día el cristiano invita al inconverso a llegar a su iglesia, ¿usted cree que el inconverso va a querer ir? No, mano, ahí están peleando, hay gente mala, porque ya me contaste, ¿para qué va a ir a meterse? Para entrar en un conflicto que no tiene nada que ver con él o con ella, de ninguna manera. Guarde su lengua, ¿verdad? Mejor, en primer lugar, busque la unidad. Y cuando ésta llega a fallar, hermanos, mejor póngase a orar, cuénteselo a Dios. Porque ¿qué consejo le va a dar un inconverso, hermano? Nada más va a ser una piedra de tropiezo usted, si usted va y le cuenta detalles de la iglesia. No lo digo porque hayan detalles que contar, pero hermanos, no hay iglesia que sea perfecta y no hay iglesia que en momentos de su historia, hermanos, no pase por momentos de desunión. La cuarta verdad que le quiero compartir, hermanos, es que la unidad lo que hace es que glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Esto lo podemos ver en San Juan capítulo 17 del 22 al 23. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has llamado a ellos como también a mí me has amado. Fíjese que la Biblia dice también en Mateo capítulo 5, versículo 16, dice así, de la misma manera que se alumbre tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y alaben a Dios que están en los cielos. La gloria es para Dios, aleluya. Y cuando Dios es glorificado, hermanos, está bendecida la iglesia. Y cuando la iglesia, hermanos, camina de manera unida, el mundo está viendo de que nuestro Dios
es bueno. El mundo se está dando cuenta, hermanos, que vale la pena ser cristiano, de que realmente Jesucristo fue enviado por el Padre, gloria a Dios. Hay dos cosas en esos versículos, en el versículo 23. Vemos la misión de Dios, que el mundo sepa que tú me enviaste, fue la oración. Que el mundo sepa que tú me enviaste, porque Jesús había venido y los discípulos pues le habían seguido, pero entre fariseos y saduceos y herodianos y gente, todos se preguntaban, ¿y quién lo envió? Jesucristo le había preguntado, por ejemplo, a Pedro, ¿y quién dice la gente que soy? Bueno, unos quieren ser Jeremías, otros quieren ser el profeta, ¿verdad? Luego le pregunta al Señor Jesús, ¿y tú quién dices que soy? Bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me encanta cómo le dice luego el Señor a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Para que alguien entienda y sepa que el Padre envió al Cristo. Esto no es porque el ser humano sea tan inteligente o porque se las entiende y se las ingenia. Es porque el Padre se lo ha dado a conocer, aleluya. Por eso, hermanos, eso es la misión de Dios. Que el mundo sepa quién es Jesucristo. Mira, yo le voy a decir que en el mundo la gran mayoría de gente con la cual yo me he topado creen que Jesucristo fue bueno. Sus enseñanzas son conocidas. Si, por ejemplo, si alguien te da en una mejilla, pon la otra. Todo el mundo sabe eso. Y dicen que es buena enseñanza. Cualquiera ha escuchado, por ejemplo, Mateo 7. No juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Amaos los unos a los otros. Amad a Dios sobre todas las cosas. Y ama al prójimo como a ti mismo. ¿Quién no diría es buena enseñanza? Cualquiera le gusta lo que el Señor enseñó. Pero en el momento que Jesucristo declara que Él es el único camino al Padre, que Él es el único, el exclusivo medio puesto por Dios para que la gente alcance perdón y algún día llegue al cielo después de partir de esta tierra, desde ese momento a la gente ya no le gusta. Él es el único, aleluya. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo. Y el mensaje de Dios se encuentra en el versículo 23 también cuando dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La gente tiene que entender que Dios les ama, aleluya. Que Dios, aunque está en contra de sus pecados, aborrece su pecado, pero está a favor de ellos. Mire qué interesante cómo el Señor Jesucristo ha orado. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿De qué manera nos ama? De la manera como el Padre ha amado al Hijo. Wow, esto es bastante. Piensen como usted, si es padre de familia, ama a su hijo o a su hija. A veces se portan bien y son fáciles de amar. A veces no se portan tan bien y nos cuesta más, pero hermanos, les amamos porque son nuestros hijos. Decimos, bueno, al fin y al cabo, aunque lo castiga, aunque lo tenga bien merecido, pero igual le perdono y lo que esté a mi alcance, yo le haré. Son mis hijos, aleluya. La mamá dice, pues aquí los tuve en mis entrañas, ¿verdad? 9 meses. Los papás dicen, los vi nacer y los cargué en mis brazos desde que nacieron. Y si así nos sentimos para con nuestros hijos, ahora pensemos en cómo el padre se siente para con su hijo, de la manera en la cual lo ama. Hermanos, esto me hace pensar en el amor de un padre en la Biblia llamado Abraham, al cual Dios le entregó, le pidió, mejor dicho, que él entregara la vida de su hijo, su único, su amado, llamado Isaac. Es verdad que Abraham había tenido otro hijo con Agar llamado Ismael, pero como que él no contaba mucho, porque la promesa de Dios no se iba a cumplir a través de Ismael, sino a través de Isaac.
Y cuando Dios le pide a Abraham que se lo sacrifique a él, no se la puede creer a Abraham. De que le pida a su hijo, por el cual había orado como por unos 30 años, que le había nacido en edad avanzada. Pero como Dios se lo había pedido y estaba en prueba el amor de Abraham para con Dios, Abraham decide obedecer. Y van caminando 3 días y, hermano, qué difícil. Pero en el momento que lo va a sacrificar, interviene un ángel de parte de Dios y le dice: Abraham, detente, no le hagas mal. Dios te ha visto. Cuánto amor tenía por su hijo, pero aún amaba más a Dios. Ahora, cuando pienso en otro padre, y me refiero a Dios el Padre, Él sí entregó y fue hasta lo último, permitiendo que su hijo muriera. No envió a un ángel para detener a los soldados en el momento de la crucifixión, sino que el Señor fue hasta lo último muriendo por nosotros. Eso muestra el amor que el Padre tiene por nosotros. Que al morir Jesucristo, su único hijo, por nosotros, como que el Padre nos está amando con el mismo amor que Él tiene para con el Hijo. Aleluya. Piensa en eso, digiéralo, medite en ello, hermanos. Porque si no nos amara de la manera que Él ama al Hijo, no hubiera permitido que su Hijo hubiera muerto por nosotros. Eso es profundo. Dios te ama, aleluya. Y el mundo tiene que entender no solo que el Padre envió al Hijo, pero que también el Padre les ama. Pero están alejados de Dios, distanciados, no porque Dios no los ame, pero porque ellos han puesto una barrera al estar pecando a diario de una y de mil maneras, hermanos. Pero por eso estamos usted y yo, para decirles la verdad, para decirles que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros estamos para compartirles el mensaje cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Sabe que la oración de Jesucristo se cumplió en parte en Hechos 4, versículo 32. Hechos 4, versículo 32. Donde la Escritura dice que todos los creyentes eran uno en corazón y en mente. Ninguno decía hacer nada lo que tenía, sino que compartían con cada uno según fuera su necesidad. ¡Qué unidad! Esto es mío, pero la verdad no es mío, yo lo pongo. Es de manera voluntaria que lo entregaba. Nadie se lo quitaba. Si se lo quitaran, eso sería el comunismo, muy diferente, el marxismo. Pero aquí, hermanos, de corazón lo entregaban. Hermanos, ¿y sabe cómo crecía la iglesia? Hechos 2, versículo 47, dice que el Señor añadía todos los días los que habían de ser salvos. Claro, porque esa unidad no lo veían en el imperio de Roma, no lo veían en la sociedad en general, lo veían dentro de la iglesia, aleluya. Entonces, ahí se contestó la oración de Cristo. Pero la oración de Cristo se sigue contestando hasta el día de hoy. Y usted y yo podemos ser parte de esa contestación a la oración de Cristo en San Juan capítulo 17. Hermanos, nosotros bien podemos ser aquellos que promovemos la unidad, o podemos ser aquellos que promovemos la discordia. Podemos ser aquellos que unen a los cristianos como aquellos que los desunen. ¿Sabe? Quiero darle algunos tips, porque yo pienso que aquí la mayoría, si no es que todos, queremos ser aquellos que promovemos la unidad. ¿Cuántos quieren promover la unidad?
Si quieres promover la unidad, lo primero tienes que hacer es crecer espiritualmente. Porque si tú te dedicas a crecer espiritualmente, a pasar tiempo en la lectura de la palabra de Dios a diario, en orar cada día, llevar las peticiones, no solo las tuyas y las de tu familia, pero la de los demás hermanos delante de Dios, tú estás creciendo, estás buscando de Dios, estás buscando su corazón, y el corazón de Él es amor, es unidad, es santidad. Entonces, hermanos, al hacer eso, tú estás promoviendo la unidad entre los cristianos. ¿Qué más puedes hacer para hacer una contestación positiva en la cual promueves la unidad? No solo debes de crecer, debes también de promover la paz. Tarde que temprano algún hermano te va a llegar y te va a decir algo negativo de alguien. Lamentablemente, se lo quiero decir. Y cuando te lo digan, entonces lo primero que quiero que te des cuenta es esto. El que te lo está diciendo quizás está bajo espiritualmente hablando, o quizás está herido y necesita que Dios le sane. Entonces, tiene varias opciones. Una, le puedes echar más gasolina al fuego y decirle: oh no, tienes razón, aquel hermano es un malo, es un monstruo, no sé qué, y cómo se atreve, quién sabe qué tanto. Y no ayudas, desunes. Lo que puedes hacer, mejor es: ¿sabe qué, hermano? Yo lo comprendo, yo no lo critico, pero ¿sabe qué? Mejor ya no me diga más. ¿Por qué no hacemos una oración? Y en ese momento pare y ore con él. Gloria a Dios. Y no es que un cristiano le diga: no quiero orar ahorita. ¿Verdad? Eso, como un cristiano que diga: no quiero orar, uno diría: ¿será que no? Quizás ni es ni cristiano. ¿Verdad? Busque la manera de unir, porque, hermanos, cada conflicto, hermanos, a veces lo podemos ver como una oportunidad, hermanos, para crecer. ¿Sabe que a veces Dios pone personas con las cuales batallamos un poco, nos es difícil quizás llevarla bien con ellos, hermanos, pero quizás es la lima que Dios pone en nuestras vidas, porque, hermanos, tenemos picos que Dios quiere limar para que estemos mejor. Hay que sacar también, hermanos, la gran viga que está en nuestros ojos, antes de estar juzgando a alguien y diciendo que ellos están mal. Otro consejo le quiero dar, hermano, para que usted y yo seamos promotores de la unidad, hermanos, que seamos personas que perdonen. ¿Cuántos han sido heridos en la vida? ¿Cuántos alguna vez no han sido víctimas de las palabras o de las acciones de alguien? Y eso, ¿sabe qué? Duele más cuando viene de la familia. Cuando un hermano, cuando una hermana, cuando un hijo, cuando un papá o una mamá han hecho algo que nos sentimos tan mal. Un hijo se porta mal y podemos decir: y tanto que hemos sacrificado, y no puede ser porque no valora. O si fue el papá y la mamá: no puede ser, si es mi papá, si es mi mamá, que me hayan hecho esto o aquello. O un hermano: somos la misma sangre, no puede ser. Y duele porque es la familia. Y cuando es la familia de Dios, alguien en la familia que nos hiere, se siente uno mal. Dice: somos hermanos en Cristo, no puede ser, hermano. Los dos hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Los dos, como quiera, tenemos morada allá en el cielo. ¿A poco si no vamos a poder llevarla bien aquí? Entonces, ¿cómo la vamos a llevar bien allá? Ya no puede haber riña, allá no puede haber pleito. Entonces tenemos que perdonar. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 15, que dice que no vaya a ser que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que no crezca ninguna raíz amarga por la cual muchos sean contaminados. Cuidado con la amargura. Otro tip que le quiero dar, hermanos, es ame. Como dice San Juan 13, versículo 34 al 35. Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy: amaos los unos a los otros, ¿verdad? Que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y luego 35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Hay que buscar la manera de amar. Cuando usted ve una necesidad en alguien, ¿sabe qué? Trate de llenar esa necesidad. Busque la manera de animar. ¿Cómo más podemos promover la unidad?
¿Sabe cómo? Sea un servidor. Sea una persona que busque la manera de servir a alguien y de servir al pueblo de Dios en general. Quiero que miren rápidamente Efesios 4, versículo 11 y 12. Efesios 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. El próximo versículo dice, hasta que todos lleguemos, fíjese, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos, porque no hemos llegado y lo estamos buscando y tenemos nosotros que tratar de llegar, aleluya. Y la manera de hacerlo, hermanos, es sirviendo. Los pastores y maestros estamos para preparar al pueblo de Dios para que sirva, para que nos edifiquemos y todos lleguemos a ese nivel de unidad, aleluya. Otra cosa que podemos hacer para promover la fe, hermanos, es la fe y la unidad, que es el tema, hermanos, sea una persona de oración. Sea una persona que realmente, hermanos, se mete con Dios y habla con Dios y ora por los demás. Le digo una cosa, usted no puede orar mucho tiempo por alguien sin perdonarle. O lo voy a decir de otra manera. Usted no puede quedar enojado mucho tiempo con una persona si usted está orando día y noche por esa persona. Quizás está enojado y la primera oración va a decir, Señor, háblale, vea. Repréndelo, ¿verdad? Está enojado, ¿verdad? Pues ya en la segunda oración, Señor, ayúdale, muéstrale que está en un error. Y después de 3, 4, 5 oraciones, ya está, Señor, pues perdónalo y perdóname a mí también, que yo estoy igual de mal, si no es que peor, ¿verdad? Perdónanos, Señor. Y así es la oración cuando estamos orando por otros. Hay unos árboles bien grandes en California, son gigantescos, se llaman los redwood trees. Son las cosas más grandes vivientes en la tierra, son los árboles más altos que hay. Algunos llegan a 350 pies de altura. Si usted es una persona que entiende mejor los metros, divídalo en 3, serían como unos 110, 120 metros de alto, altísimo. Y algunos han vivido de esos árboles como más de 2000 años. Imagínese. Y uno diría, wow, para que vivan tantos años y crezcan tan algo, las raíces han de ser profundas, han de estar cientos de pies debajo de la tierra. Pero no es así. Le voy a decir cuál es su secreto. Las raíces de estos altísimos árboles realmente no son tan grandes. Lo que pasa es que las raíces de esos árboles, porque crecen alrededor del uno del otro, están entrelazados la raíz de un árbol con la otra. Y es como todo un sistema, está todo unido por debajo, hermanos. A modo de que se ayudan a sostenerse el uno al otro. Cuando vienen las tormentas, hermanos, el hecho de que están unidos, que están como amarrados en sus raíces, les fortalece. Y si nosotros como cristianos estamos entrelazados, no solo en lo que se ve, ¿verdad?, en el saludo y todo eso, pero también en la oración, en lo que no se ve, entonces nada nos va a tumbar. Ni el COVID, ni las enfermedades, ni en las malas noticias, ni en los malos entendidos, ni en alguna ofensa que lamentablemente llega a ocurrir porque fallamos, hermanos. Tarde que temprano, su mejor hermano, su mejor amigo en la fe, hermanos,
va a hacer algo, va a decir algo y usted se va a desilusionar, pero sabe que tiene que poder sobreponerse y vencer. Aleluya. El Señor está aquí. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo unido. Padre amado, te quiero dar gracias por tu divina palabra. Te quiero dar gracias por tu iglesia. Tú nos has llamado a ser una iglesia unida y has llamado a todos los cristianos a que nosotros nos unamos, a que caminemos, Padre, en esta unidad, que la procuremos, porque muy fácilmente se nos escapa. Señor, es posible que en esta noche algunos no te han recibido, algunos no se han entregado al Evangelio. Oh Dios amado, ten misericordia, toca, Padre, salva, bendice, glorifícate en grande manera. Tú eres el Señor, tú eres el que vives. Amado Padre Celestial, en esta hora, pon tu mano sobre nuestras vidas. Muévete, Señor, en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Padre. Si alguno se siente distanciado del pueblo de Dios, si alguno se siente ofendido, Padre, o si alguno ha ofendido, yo te pido, Señor, que tú traigas la paz. Señor, que tú nos ayudes a caminar en tu unidad. Te damos la gloria, Padre. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de